Bueno, muy buenas tardes compañeros. Primero que todo saludarlos, esperando que estén muy bien en sus hogares y acatando la norma en estos tiempos oscuros y difíciles que tenemos en nuestro país. Pero pues la única forma de que volvamos a estar juntos es estar separados por unos momentos. Siguiendo la norma de la universidad para las clases virtuales, pues queremos traerles este video muy corto para la materia de gestión ambiental, el cual vamos a abarcar los numerales 3.4 y 3.5 del documento del Cisne Verde. Nuestro grupo está integrado por Ángelo Sepúlveda y María Alejandra Arango para esta asignación. Vamos a hablar un poquitico del cambio climático y les tenemos unas diapositivas para irnos guiando sobre el tema. Bueno, como es de su conocimiento, este documento examina algunos de los principales retos que plantea el cambio climático a los bancos centrales, reguladores y supervisores y su forma de abordar estos temas. Como manifestaron grupos anteriores en la introducción, el cambio climático plantea un desafío sin precedentes para los sistemas económicos y sociales a nivel mundial. Por este motivo, muchos de los científicos recomiendan disminuir los gases con efecto invernadero o los gases que tengan que ver con combustibles fósiles. Entonces, diciendo esto, vemos que los inversionistas también le temen al cambio climático, ¿sí? Donde el Cisne Verde los menciona. Hay algo muy interesante que sería el modelo de Merton para la valoración del riesgo crediticio. ¿Qué nos dice el modelo de Merton? Dice incumplimiento de las obligaciones contractuales. ¿Por qué? Porque si las personas no tienen liquidez, los bancos tampoco lo tendrían, entonces las obligaciones contractuales se verían afectadas. Pérdida y disminución de los activos por este mismo factor, porque si hay una catástrofe como la que estamos viviendo en el momento, donde las personas no podemos salir a trabajar, donde las empresas no tienen esos recursos para solventar tanto tiempo de inactividad, pues obviamente va a haber una disminución considerable de los activos y podemos llegar a un default empresarial. ¿Qué es el default? Sería una quiebra. ¿Cuándo pasa esto? Cuando los pasivos superan los activos, hablaríamos de un default. También hablamos de mayor volatilidad. ¿Por qué? Porque a mayor volatilidad hay una menor desviación estándar y esto puede llegar a suplir un default más grande en los bancos, en las empresas, en todo lo que tenga que ver, pues que desafortunadamente para nosotros todo se maneja con dinero. Tenemos también riesgos climáticos, variabilidad natural, cambio climático, amenazas, riesgos, desarrollo socioeconómico, acciones de mitigación y adaptación, a lo mismo que las gobernanzas. Las gobernanzas nos dicen pues cuáles son las acciones que va a tener el gobierno para podernos ayudar en estos tipos de crisis. El grupo de Yandy había tocado este tema, yo quise traerlo a colación nuevamente para refrescar un poquitico los conceptos y hacerlos un poquito más fáciles de digerir. El riesgo crediticio, digamos, en relación al clima o la situación que estamos viviendo hoy de una emergencia de salubridad, deteriora la capacidad de pago. Eso sería el riesgo crediticio. ¿Por qué? Porque la gente no tiene forma de cancelar sus obligaciones y pues obviamente los bancos viven de los pagos que la gente realice y pues los bancos siguen moviendo muchísimo a nivel mundial. El riesgo del mercado, como estábamos hablando de cambios drásticos, afectan los precios de las bolsas. Vimos que cuando inició, por ejemplo, esta pandemia del coronavirus, las empresas americanas en China colapsaron, bajaron sus precios impresionantemente en la bolsa de valores y hubo unas que llegaron hasta la quiebra. Los riesgos de liquidez, a falta del dinero circulante, es imposible la recuperación en el corto plazo de los bancos. ¿Por qué? Porque las obligaciones no dan espera y no podríamos tener una recuperación adecuada. El riesgo operativo quiere decir daños a plantas físicas o colapsos de las operaciones. Lo que estamos viviendo hoy en día con los hospitales, que vemos que los hospitales a nivel mundial se ven ineficientes con tanta propagación en manera exponencial de este nuevo virus. Y los riesgos de cobertura es las aseguradoras que se van a quedar sin capacidad de respuesta ante estas crisis.
Aquí veíamos un poquitico los riesgos de crediticios, los que les estaba explicando, los riesgos de liquidez, los riesgos de mercado, de cómo colapsaría el mercado, ¿sí? La salida de empresas, y pues todos sabemos que cuando hay una empresa que colapsa o quiebra, pues no solamente es la empresa o su dueño, sino que es el grupo de empleados y las familias que están detrás de esos grupos de empleados. Entonces, una crisis global y un cambio climático drástico, una pandemia como la que estamos viviendo hoy en día, para la cual ningún país en el mundo estaba preparado, es algo que hay que prever. Los bancos, las empresas deberían de comenzar a prever este tipo de situaciones para mirar cómo se le da solución y a futuro cómo pueden ser, porque ahorita vimos una pandemia, pero no nos ha llegado todavía la fuerza de la naturaleza, que puede llegar a ser peor, porque en la pandemia digamos que hay cosas que comprar, hay todavía supermercados trabajando y este tipo de cosas, pero cuando sean cambios climáticos drásticos, posiblemente la tierra no se va a recuperar, no va a haber qué cosechar, no va a haber qué comprar, y puede ser muchísimo peor de lo que estamos viviendo en este momento. Aquí hablamos de las inversiones a largo plazo, de los mercados de cobertura, de los precios. La prioridad de los bancos centrales, lo que les venía diciendo, de que tengan una agenda, de que tengan un plan de contingencia para poderlo mitigar este riesgo, para preverlo, que generemos conciencia en el mundo de que estamos a puertas de cambios muy drásticos y para los cuales no vamos a estar preparados. Entonces, los bancos centrales deberían de comenzar a tener reservas, a prever estos cambios climáticos o a prever la posible pandemia que venga en el futuro. Bueno, a partir de los riesgos relacionados con el clima, pues hablamos de la incapacidad de los escenarios macroeconómicos y climáticos de manera integral, su traducción en las métricas, pues esto ya son términos muy, digamos, muy técnicos, muy complejos, pero pues quisimos traerles a ustedes unas diapositivas, unas tablas que más o menos nos muestran cuáles serían los cambios, las fluctuaciones de los mercados, cuando el planeta pues colapse, el dinero va a tender a subir, todo va a ser más caro y va a ser más complicado para nosotros. Ya vimos que con 15 días de cambio de un virus y de un colapso mundial, tuvimos un incremento de casi 1.200, 1.300 pesos en el dólar, lo cual para nosotros que somos un país del tercer mundo y que necesitamos del dólar, pues es algo muy abrupto, un cambio demasiado rápido para poder generar una recuperación y hacer una mitigación de los riesgos. Entonces, pues esto es más o menos lo que les queremos traducir. Aquí hablamos de las vías de investigación. Vamos a trabajar con unos modelos de equilibrio, que era lo que se planteaba en este documento del Cisne Verde, realizar análisis de sensibilidad, de los riesgos, de que ahorita en el 2020 estamos queriendo disminuir en un 20% las emisiones de gases con efecto invernadero, 20% más de energías renovables, 20% más de eficiencia energética y 10% de interconexión. Pero el Cisne Verde plantea un cambio a 10 años, de donde casi que todo se duplica o aumenta en un 30-40%. Vemos las emisiones de gases, las energías renovables, la eficiencia energética y la interconexión, que deberían de subir para que pudiésemos llegar a ser un mundo más sustentable y más sostenible. Y aquí hablamos de una ruptura epistemológica que pues básicamente lo que transmite, el término ruptura epistemológica se utilizó por primera vez en el filósofo Gaston Bachelard, que era un psicólogo, que dice él que hay que alcanzar una fisura que vaya más allá de las evidencias, o sea, verdades, conocimiento igual a creencias. Pues todo esto nos transmite simplemente que el mundo debe ser más resiliente. Debemos de adoptar medidas para podernos recuperar con la mayor rapidez y de la mejor manera. Entonces, pues esto es lo que nos quiere decir la ruptura epistemológica. El término es muy amplio y abarca psicología, abarca sociología, abarca muchas cosas, pero pues se los quise sintetizar de una manera más fácil de comprender, que era lo que veníamos hablando en este tema, que era buscar una ruptura o una fisura en lo que ya nosotros venimos haciendo diariamente para poder ser resilientes y recuperarnos y ayudar a recuperar al planeta.
Bueno compañeros, espero les haya gustado la presentación, quisimos hacerlo de una manera dinámica, de una manera diferente. Cualquier duda, las diapositivas van a estar en la plataforma y este video también. Bueno, les damos muchísimas gracias por su atención, esperamos que una vez más se sigan cuidando, por favor. Sería bueno que volviéramos a estar juntos, que en el futuro viéramos esto como un cambio drástico, pero que nos humanizó, que nos sensibilizó de la mejor manera, que nos unió como seres humanos y que nos va a llevar al mejor final, para que seamos conscientes de que así como esta epidemia, el cambio climático también es una verdad, también es algo que es latente y que sí o sí va a llegar a pasar si no nos cuidamos y no cuidamos el planeta. Muchísimas gracias compañeros, que estén muy bien.